Vamos arriba. Profesor, en la semana pasada estuvimos hablando. No, vamos a la frase ya. Vamos a, ¿qué usted opina de la frase? Bueno, yo opino de esa frase que tiene sus pros y sus contras, porque no nos separa, a todo el mundo no lo separa de la tecnología, porque incluso hay tecnologías que ayudan al medio ambiente, que, o sea, a las personas que trabajan en los campos. Hay sistemas tecnológicos que son para regar las plantas, por ejemplo, y todo eso ayuda más a las personas que trabajan en ese ámbito. O sea que no toda la tecnología es como mala para la naturaleza o para el medio ambiente. También hay tecnologías que se están utilizando para limpiar los ríos, los mares, y yo creo que eso es más o menos, o sea, no creo que por todo se separe de nuestro medio ambiente. Sí, pero el autor... Maestro, yo tengo el, un aporte para lo que está diciendo mi compañera Wanda. dígame. Con relación a lo que ella dice, que la tecnología no separa tanto del medio ambiente. La frase no tiene tanto que ver con eso, porque la frase dice, la tecnología es lo que nos separa de nuestro medio No, ambiente. y ahí medio ambiente significa entorno. O sea, no se refiere a la Exactamente, naturaleza ni a la no se biodiversidad. refiere a la naturaleza, exactamente, Correcto. sino al momento. Se está frizando, Eliani, tu conexión. O se frizó. La otra Wanda ya, finalmente, para que comencemos. Ok. A mi entender, la tecnología está Por haciendo ejemplo, al como... momento en la red social. Entonces te separa totalmente del medio ambiente. Por más que uno quiera decir que no, sí separa el medio ambiente. Ahora bien, la tecnología aporta al medio ambiente. Ese es otro punto. Sí, sí. Profe, yo también tengo una opinión, por favor. Dos personas más y ya, porque tenemos que seguir. Yo Pero era mi turno. En orden, porque están todo el mundo hablando juntos. Es así. Vamos a Wanda y comenzamos ya. Wanda. Ok. A mi entender, la tecnología sí está apartando a las personas, se puede decir, del medio ambiente, del entorno. ¿Por qué? Porque en el tiempo de cuando yo tenía 10 años, la mayoría de las personas se comunicaban y no estaban tan pendientes tanto a la tecnología del teléfono, a la navegación y esas cosas. Ahora, ¿la tecnología aporta al medio ambiente? Sí, pero aquí dice que es lo que nos separa de nuestro medio ambiente, o sea, de nuestro entorno. O sea que sí, la tecnología no está tan favorable, se puede decir, a colaborar con la sociedad, porque la mayoría de veces nosotros mismos nos apartamos de compartir con los amigos solo por estar pendiente a la tecnología. Esa última cosa me encantó. A Evelyn, Brenda y Luis Carlos, más adelante le damos la participación para que arranquemos. Eso último ahí me encantó. Porque fundamentalmente, a eso es que se refiere el autor de la frase, a que muchas veces por nosotros estar concentrados, sumergidos en el tema de la tecnología, nos olvidamos de lo que nos rodea, inclusive de nuestra familia, de nuestros hijos, salimos a compartir y a veces no compartimos porque nos la pasamos, como dice Wanda en su comentario, utilizando un celular y demás. Entonces, en el día de hoy, como le planteé la semana pasada, vamos a hablar de cómo se fue construyendo, articulando el sistema de medios. Ustedes saben que no siempre la sociedad contó con un sistema de medios tan potente como el que tiene hoy en día, sino que eso fue labrándose, eso fue construyéndose de forma y manera en que avanzaba el tiempo y en que muchos teóricos fueron haciendo aportes, y también en la medida en que surgió la tecnología y entonces provocó todo esto que nosotros estamos viviendo actualmente respecto a la diversidad de la ecología del sistema de medios.
cuando uno va a analizar el origen, la evolución, el desarrollo de los medios, uno siempre parte de una base teórica, de algunas teorías que abordan ese desarrollo y esa evolución. Yo particularmente me inclino por los planteamientos de Marshall McLuhan, la persona con la que comenzamos, el autor de la frase que estaba en la primera diapositiva, porque McLuhan hace una radiografía detallada de cómo era la vida, no solo alrededor de los medios, sino cómo era la humanidad en los tiempos de hace cientos y miles de años, y cómo la gente se comunicaba, y cómo partiendo de esos primeros ejercicios, de esas primeras manifestaciones de comunicación entre la gente, comunicación masiva, entonces él hace una aproximación teórica y cae a lo que está pasando en la actualidad. Y lo hizo adelantándose a los tiempos, porque McLuhan falleció hace muchos años y sus teorías datan de cerca de 50, 60 años que fueron planteadas. Sin embargo, hay muchas cosas que en el día de hoy, de las que él planteó, tienen vigencia. Entonces, la primera era de las tres que planteó McLuhan era la preliteraria. ¿Qué pasaba en la era preliteraria o tribal? Bueno, la gente vivía en un ambiente totalmente acústico, en donde había un predominio absoluto, si se quiere, de la palabra. Quiere decir que para que se estableciera comunicación entre el receptor y el emisor, era necesario que estos dos elementos de la comunicación estuvieran presentes, o sea, coincidieran en tiempo y espacio. Era la única forma en esa era tribal o preliteraria de que hubiera comunicación, y en ese sentido ese se constituyó en el medio masivo de comunicación de la época. Y como la comunicación era hablada, era oral, entonces era perecedera, o sea, había el riesgo, padecía de la consecuencia de que lo tratado no fuera conservado por ambas partes intervinientes en la conversación, y lo hablado podía olvidarse rápidamente por el tema de que no se dejaba establecido en ninguna herramienta escrita ni nada. Entonces, luego de la era preliteraria, la segunda era que plantea McLuhan es la era Gutenberg o era alfabética. La invención de la imprenta revolucionó totalmente primero el continente europeo donde surge y después el mundo. Cuando se habla de la invención de la imprenta, eso es comparado con lo que provocó en el mundo la revolución industrial, con lo que está provocando hoy en día la revolución tecnológica, por ser un aporte descomunal que hizo este científico de la época y que dio un giro a cómo se manejaban las cosas en el mundo hasta ese momento. No fue la primera imprenta, para que lo tengan claro, ya que antes los chinos tenían imprenta y hacían impresiones. Lo que Gutenberg hizo fue mejorar esa imprenta de los chinos y acelerar la cantidad de cosas que se podían imprimir. Eso supuso una explosión en lo que respecta al conocimiento, porque dio la posibilidad de que se imprimieran masivamente los libros, y ya entonces el hombre y la mujer se hizo un tanto egoísta por el tema de que se podía llevar el conocimiento hacia su casa y podía consumirlo en el momento en que él entendiera pertinente y viable. Con esto prácticamente se limitó al mínimo la comunicación presencial. Ya no era necesario que el emisor y el receptor estuvieran en el mismo lugar para establecer la comunicación. Y también surgió lo que denominó Gutenberg el libro La lectura silenciosa, porque la gente ya consumía el conocimiento aislado, trancado en su habitación, en su casa, y no tenía que estar compartiendo con otro para absorber conocimiento, para tener comunicación. De hecho, uno de los libros más impactantes de McLuhan es dedicado a esta era, un libro famosísimo
que ustedes, si les interesa, lo pueden conseguir de manera digital. Se llama La Galaxia Gutenberg, porque para McLuhan, esta era de Gutenberg construyó una especie de galaxia en materia de comunicación, puesto que aceleró el fortalecimiento del principal medio del momento, que era el periódico impreso. Antes había impresiones, pero no con la intensidad que se producían al surgir la imprenta, porque tenemos datos, de acuerdo a la historia, por ejemplo, que en el Imperio Romano se imprimían cosas. O sea, en el Imperio Romano, ustedes saben que eso fue en los años 60, 70 antes de Cristo. También los chinos anteriormente, en la Edad Media, se hablaba del pregonero, gente que eran portadores de informaciones interesantes, no en nada impreso, sino de manera oral, pero hay ejercicios de impresiones antes de que se acelerara la impresión masiva de los periódicos impresos, luego del surgimiento de la imprenta. Por ejemplo, los primeros periódicos que oficialmente comenzaron a circular surgen en Europa, precisamente porque en ese continente es que se da la invención de la imprenta. Esto lo ayudó a que tuvieran un paso delante de los acontecimientos. Está el Strasbourg Relation, que se conoce como el primer periódico que tuvo una circulación estable, una circulación periódica, como su nombre lo dice, periódico porque sale de manera periódica, y luego le siguió la Gazette de Francia, que fue también un periódico de mucho impacto en aquella época tras el surgimiento de la imprenta. Entonces, esa explosión que hubo con este medio de comunicación lo posicionó, al ser el único medio de comunicación masiva de su época, como el de más impacto, el de más influencia, y se sirvió como plataforma para que se estructurara la época dorada de los medios impresos, que fue desde el 1890, o sea, a finales ya del siglo XIX, hasta la primera parte del siglo XX, 1920, 1919, por ahí, hasta que finalmente surge la radio. Entonces ahí me detengo y lanzo la pregunta: ¿cuándo llega el periódico a República Dominicana? La lanzo a ustedes. Ahí pueden levantar la mano o lo hago de manera... Maestro. Sí, adelante. Tengo entendido que el periódico aquí llega alrededor del año 1884, creo, con el surgimiento del listín diario, me imagino. Ok, Luis Carlos de la Rosa, ¿qué dice? Luis Carlos de la Rosa, que levantó la mano. Luis Carlos. Nerolisa, lo que Luis Carlos se decide. Ay, no. Estoy en cero ahora. Bueno, usted tiene la mano levantada. Repite ahí la pregunta, maestro, por favor. Bueno, yo dije que los primeros periódicos que surgieron de manera regular surgieron en Europa, porque iban un paso adelante con el tema de que la imprenta aportada por Gutenberg surgió allí. Entonces me interesa saber que ustedes me digan cuándo surge el periódico impreso aquí en la República Dominicana. Y Vanessa, que veo que tiene la mano levantada. Bien, yo busqué en el 1821 el periódico El Telégrafo Constitucional fue el que inició en Santo Domingo por Antonio María Pineda. Excelente, Vanessa. ¿Y recuerda la fecha? No. Repite, Vanessa. En el año 1821. Maestro, no sé si los demás, pero estoy teniendo problemas con la transmisión. Tienes que chequear tu conexión porque yo escucho bien a quienes están hablando y ellos entiendo que también me están escuchando, si no se me hubiesen quejado. ¿Tú me escuchas bien, Vanessa? Sí, perfectamente. Perfectamente. Entonces, por favor, chequen, pónganse cerca del repetidor de internet. Y a mí me está sacando, maestro. Eso es la conexión, tiene que revisar la conexión.
Cuando hay problemas con la conexión pasa eso. Entonces, excelente, Ivanesa. Así es. Repite, Vanessa, please, que te interrumpí. Voy a repetir. El 5 de abril del año 1821, el periodista Antonio María Pineda fundó el periódico El Telégrafo Constitucional en Santo Domingo. Formalmente, ese pasa a ser el primer medio impreso de la República Dominicana. Y como fue el 5 de abril de 1821, por eso se celebra en esa fecha el Día del Periodista. O sea que cada 5 de abril, ustedes y todos los que somos periodistas, celebramos nuestro día. Dígame, Isela. Isela familia. Tiene la mano levantada. Isela. Bueno, Isela no sé decir. Pues bueno, luego de ese impacto del periódico y de su época dorada, dígame, Isela. Dígame. También estuve googleando, al igual que mi compañera. Se vale buscar, para eso es la tecnología y esos celulares que ustedes tienen. Se no vale todo. Pero busqué. Sí. Entonces estoy un poquito como en desacuerdo con mi compañera. Con respecto a lo que estuve leyendo, dice que el primer medio de comunicación impreso aquí en República Dominicana fue fundado por el político y escritor dominicano José Núñez de Cáceres, quien dio paso a la creación y evolución de otros medios de comunicación. No, lo que pasa es que el de Núñez de Cáceres fue muy efímero. Oíste, Isela, el que fundó Núñez de Cáceres fue un poco efímero, o sea, no salió con tanta periodicidad. Ahora, el de Antonio María Pineda, al que se refiere Vanessa, es considerado por la historia como el primer periódico impreso, pero no, porque no es que salga, es que se mantenga saliendo de manera periódica. Por eso se llama periódico. Dígame. Disculpe. Recuerdo una vez que leí también que los primeros periódicos dominicanos no lo hacían periodistas, sino gente vinculada como al quehacer político, más bien. Esa era otra cosa. Aquí surgieron otras manifestaciones periodísticas impresas, pero eran periódicos que se dedicaban a temas específicos. Por ejemplo, surgió un periódico una vez que solo hablaba de temas militares. Eso no es, o sea, esa no es la naturaleza de un medio de comunicación. Se puede especializar en un tema, pero ¿qué tanto le puede interesar a la sociedad que solo se aborde el tema militar? Entonces, el de María Serrat informaba todo lo que acontecía en ese momento en la nación y lo hacía de manera periódica porque salía cada jueves. Entonces, por eso la historia lo registra como el primer periódico impreso de la historia y por eso se celebra el Día del Periodista, 5 de abril. Levantó la mano Luis Enrique Veloz. Sí, maestro. Con respecto a lo que dijo mi compañera, yo tengo también una inquietud porque yo también googleando, como dice, yo pude aquí encontrar que dice que fue el telégrafo, como ya digo, pero a la vez también me refiere también como que también salió la aparición del periódico El Duende, pero entonces dice que fue el 5 de abril, entonces pues dice que fue el 15 de junio de ese mismo año. El Duende sale después, justo después que el periódico de Antonio María Pineda, el Telégrafo Constitucional. Ustedes saben, señores, que todo lo que hay en Internet no es cierto. Recuerden que lo que se sube a Wikipedia, hay muchísimas páginas personales que suben cosas de la historia que no corresponden con la realidad. Entonces, aunque usted busque y encuentre algo, no quiere decir que sea verdad. O sea, formalmente en los libros que se han escrito de la historia de la comunicación, se establece que el primero fue el Telégrafo Constitucional. Los demás, el Duende, surgieron después. Los anteriores no tenían la periodicidad adecuada para ser considerada un medio impreso ya establecido en términos formales. Así que Telégrafo Constitucional, 5 de abril 1821. Por eso, maestro, fue que tuve la inquietud de preguntarle, porque le voy a leer la cita que encontré. Okay. Dice, Telégrafo Constitucional de Santo Domingo, fundado el 5 de abril del 1821,
Entonces dice, y el duende cuya aparición fue el 15 de abril del 1821, marcan el inicio del periodismo. Ah, pero fue después, Luis Enrique, el 15. Pero si tú, o sea, sí, así mismo, porque te está diciendo que la fecha fue después de que salió el telégrafo. Fue posterior al telégrafo constitucional, lo del duende. Que por eso le estoy diciendo que, o sea, sale como que fueron esos dos maestros, eso es lo que quise decir. Sí, mi querido, pero el primero fue el día 5, o sea, 5 y 15. Exacto. Son fechas diferentes. Entonces, lo demás que tiene en la mano lo dejamos para la próxima intervención. Seguimos. Entonces, la época dorada del periódico impreso se extiende hasta 1920. Era el medio más influyente, puesto que era el único y el que expendía y tramitaba de manera masiva la información sobre el acontecer y el diario vivir en todas partes del mundo. Entonces, luego de que viene la radio, entonces el periódico es estremecido por este nuevo medio. Quiero decir antes que el periódico era tan poderoso, tenía tanto impacto, que se decía que podía detractar o destruir la moral de cualquier persona o personalidad, que son cosas diferentes. Podía hacer caer cualquier gobierno, todavía están entrando, muchachos. Podía hacer caer cualquier gobierno, pero también podría provocar una guerra, o sea, que un país se fuera a la guerra, porque era un medio tan poderoso que las cosas que salían ahí tenían mucho efecto y mucho impacto en la cotidianidad de los países donde circulaba. Entonces, a partir del 1920 surge la radio y entonces este medio impreso se siente estremecido. La radio le quita audiencia porque era un medio mucho más eficaz para el tema de llegar hacia muchos lugares y el tema de la extensión, o sea que podía extenderse mucho más que el periódico y mucho más rápido llegaba la información. Entonces esto supuso que el periódico perdiera audiencia y que la radio se posicionara como el nuevo medio de mayor interés para la ciudadanía. Entonces, desde esa fecha comenzaron los pronósticos de que el periódico iba a desaparecer. Para que ustedes vean que este debate, estas discusiones, estas diatribas en torno a si el periódico va a desaparecer, si el periódico se va a mantener, se están sosteniendo desde la primera parte del siglo XX, desde 1920 hasta nuestros días. Eso quiere decir que hace un siglo, hace 100 años, comenzó la discusión de si el periódico iba a desaparecer. Entonces, el periódico ciertamente se sintió estremecido por el tema del surgimiento de la radio, pero no desapareció. El periódico lo que hizo fue que reconfiguró su estrategia, redefinió su rol, como dice ahí, para poder competir con ese poderoso medio que había surgido, la radio. Entonces, ¿qué pasó con el periódico? Nueva estrategia. El periódico inmediatamente determina que tiene que transitar, que tiene que trillar por otros caminos para poder ser oportuno y para poder mantener su vigencia en la sociedad. Apaguen los micrófonos, por favor. Y en ese tiempo y en ese contexto del surgimiento de la radio, es que el periódico decide separar su contenido en secciones. O sea, antes los periódicos venía todo mezclado. Ahí no había discriminación en torno a lo que se publicaba. La información era totalmente lineal, no había separación de contenido, sino que estaba todo junto como un arroz con mango. Sin embargo, al periódico sentirse asediado por la radio, entonces lo que adopta es la estrategia de separar el contenido en secciones, creó secciones para la mujer, creó secciones para los niños, dibujos animados, y quiere decir que esto ayudó al periódico a mantenerse vigente y a competir con el medio nuevo que había surgido, como lo es la radio. Tienen manos levantadas. Isela familia, tiene la mano levantada. ¿O es de ahorita esa? No, soy yo, maestro. Dígame, Isela. Yo, Cristina. Dígame, Cristina.
Sí, profesora, aportando con lo que usted está diciendo de los periódicos, también recordar en las informaciones que encontré en Google que las imágenes también eran muy pocas las que se le aplicaban al periódico y eran hechas a mano. Es así. Y Lady Toribio, ¿qué quiere decir? Aquí estoy, maestro. Dígame, Lady. Quiero decir que como va pasando el tiempo, es necesario que los medios vayan evolucionando. Pues era como usted estaba diciendo, que el periódico se sintió amenazado. Por esa amenaza empezaron a implementar mejores estrategias, porque los periódicos yo estoy de acuerdo de que no van a desaparecer. Yo comprendo eso porque hay muchas personas que le dan seguimiento a su periódico de manera física. Hay otros que ya de manera virtual por la tecnología, como van avanzando. Pero comprendo que eso es algo muy importante. Se fue el audio a Lady. Ay, se me fue el audio. ¿Por dónde me quedé? Bueno, retome por lo menos la mitad de lo que iba. Ay, no me diga una cosa así. Que estaba diciendo que no creo que los periódicos vayan a desaparecer, los periódicos impresos, debido a que hay muchas personas que utilizan los periódicos de manera física y hay otros ya que lo utilizamos de manera virtual. Pero lo que sí va a cambiar es las estrategias, es decir, todos tenemos que utilizar nuevas estrategias porque cada vez esto va evolucionando de manera tecnológica y se es necesario que utilicemos varias estrategias para que no se queden atrás. También decía que todo comienza por una amenaza. El periódico se vio amenazado y por eso decidió implementar una estrategia de cambiar, de dividirlo por sección para entonces no quedarse atrás. Eso es lo que ha pasado. Actualmente, ¿qué pasó para el periódico no quedarse atrás con lo digital? Bueno, ellos antes no existía el periódico digital, era impreso, y cuando empezaron la nueva tecnología empezaron a crear los periódicos digitales. Y es una forma... Bueno, bien, Profesor, Lady. yo levanté la mano hace ratito y no me hacen caso. Sí, estoy aquí mirando, Claribel, dígame. Que yo le puse algo similar así a la pregunta que usted puso en la plataforma sobre las estrategias. Y también he notado que es lo que usted dice, que todo va evolucionando. También un vivo ejemplo de eso fue el periódico Listín Diario, que antes, como todos sabemos, era muy grande y era un poquito difícil de leer y hasta de guardar. Entonces ellos implementaron una nueva estrategia, ponerlo más pequeño y así aumentar más la cantidad de lectores antes de que baje. Ok, bien, Claribel. Dilencio y seguimos. Ok, el aporte que yo tenía era exactamente eso, acerca del seccionamiento del periódico. Lo hicieron porque se vi, así mismo como usted dijo, amenazados por la radio, pero también era porque el público necesitaba un poco más de especialización en cuanto a los temas que se trataban, ya que la información se le daba al público o se informaba al público de una manera general, era como un todo, pero ya cuando las personas se fueron educando, la información se tuvo que ir detallando más. Entonces las personas iban buscando información más específica dentro del área que querían. Ok, muy bien, Dilencio. Glendy. Primer periódico impreso de la República Dominicana. Glendy, que tiene la mano levantada. Diga. Esa pregunta, respóndamela. Primer periódico impreso de la República Dominicana. Bueno, ya lo tenemos. El Telégrafo Constitucional, sí, ya lo dijimos. Sí, ya. Bien. Seguimos. Entonces, luego de lo que pasó, el surgimiento de la radio, unos años después, surge la televisión y nuevamente el periódico se ve en aprietos con el tema de que surge este medio
que cautiva prácticamente a todo el mundo, porque cuando surgió la televisión, todo el mundo quería salir en televisión. Todavía hay mucha gente que es asiduo participante en televisión y sueña con ser una estrella de la televisión. Y de hecho hay muchas teorías que le atribuyen a la televisión el tema de que la gente se haya adaptado a lo simple, porque la televisión es vista más como un medio que entretiene. O sea, cuando la gente llega a su casa y está en la intimidad, lo que quiere es como ver algo entretenido, algo que satisfaga sus necesidades en términos de información, en términos de entretenimiento, en términos de educación. Pero hay estudios que plantean eso, que tras el surgimiento de la televisión, entonces la sociedad comenzó como a entrar en un proceso de adaptación de lo más simple. Yo siempre esos estudios lo comparo con el tema de lo que ha pasado con la música urbana. O sea, de repente el mundo entero es fanático de esa música. Entonces, como que tiene en su naturaleza algo parecido a lo que pasó, a lo que se analiza en torno a la televisión. O sea, la adaptación a lo simple, a lo que no me complica mucho la vida. Entonces, el impacto evidente de la televisión fue rápido, porque cuesta menos ver que leer, como dice una frase lapidaria de Sartori, el italiano, que también articulaba y argumentaba sobre ese tipo de cosas. Bueno, y de nuevo el periódico se vio en una encrucijada, porque ahora no solo tenía el asedio de la radio, sino que también tenía el asedio de un medio todavía más potente, que era la televisión, que podía brindarte imágenes en movimiento. O sea, te daba el todo incluido, y la recepción y la interpretación de los mensajes mucho más simple para el que ve. O sea, cuando tú estás leyendo, estás escuchando la radio, es más difícil para ti interpretar lo que está sucediendo, mientras la televisión te da esa posibilidad de que tú interpretes las cosas con mucho más facilidad, puesto que puedes ver la imagen en movimiento y puedes ver el texto. Entonces, otra vez surgió la discusión de si el periódico iba a desaparecer, qué iba a pasar con este medio, con el surgimiento de la televisión, que de acuerdo a la historia surgió por el 1920 en Londres, y la BBC fue la primera que transmitió de manera permanente imágenes a través de la televisión. Y ya luego entonces en Estados Unidos, unos años después, se producen las primeras transmisiones. Entonces, el periódico lo que hizo fue nuevamente reconfigurar su estrategia. Esta vez no, como ya había creado las secciones y había dividido el periódico en secciones, entonces le introdujo color al periódico. Ya entonces teníamos páginas a color, teníamos el periodismo de opinión, que surge también en ese contexto. Antes los géneros periodísticos que abordaba el medio impreso se limitaban fundamentalmente al tema de la noticia, pero entonces con esta presión que le ejerce el surgimiento de la televisión a los medios escritos, entonces estos le introducen color a sus páginas, introducen el periodismo de opinión, introducen los cómics, las caricaturas, y entonces comienzan como a trabajar un contenido un tanto más segmentado, un tanto más personalizado, puesto que tenían que adoptar algún nivel de estrategia para poder ser competitivos ante esas circunstancias. Cristina Montero. Ok, maestro, yo tengo una opinión acerca de esto, y es que puedo ver que en cada evolución que va surgiendo, los medios que están más atrás se ven amenazados por los demás. Entonces, es ahí cuando el periódico decide hacer su periódico digital, la radio decide poner de que usted puede escuchar el programa que no escuchó en el momento, pueda escucharlo, repetirlo, y porque ya la televisión entonces opaca, o sea, ellos se ven opacados por tanto lo que puede ofrecer, imagen, color y sonido. Entonces ellos buscan la forma de cómo utilizarse para estar en el nivel. Así es.
Seguimos Maestro, yo también tengo un aporte. Pero levanten la mano, que yo puedo ver la mano cuando ustedes la levantan. Catherine, yo puedo ver la mano. Yo la puedo ver aquí, la manita. Es con la manita. Digital. De abajo de las reacciones. Sí, exacto. Vamos, Okay. ya, Catherine, adelante. Bueno, que también en gran parte, y como bien dijo mi compañera, la televisión también, los medios impresos también se sienten amenazados por la televisión, porque la televisión incluye lo que son 3 factores: imagen, video y movimiento. Ahora bien, opinando con esto, yo entiendo que tampoco los medios de comunicación impresos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque aún hay personas, y recapitulando lo que dijo mi compañera Lady, todavía le van a seguir dando seguimiento a los medios impresos. Entonces, también cabe destacar que no todo el mundo tiene la conectividad, o más bien la tecnología, para uno poder adquirir una televisión o una buena conexión y poder sentarse ahí a apreciar muy bien esas imágenes, audio, video y movimiento de la misma. De la televisión. Catherine Encarnación, gracias. Maestro. Dígame, Catherine. Yo entiendo que, como usted ya dijo, desde un inicio, cuando apareció la radio, se vio amenazado el periódico. Y si desde ese entonces que se vio amenazado, y luego el surgimiento de la televisión o la llegada de la televisión al país, no desapareció en ese transcurso el periódico, ya no lo va a hacer para mí, porque cada uno tiene su público. Aún hay personas que le gusta leer el periódico físico. Así es. Nerolisa, y seguimos. Nerolisa. A Glendy, Luis Enrique, y Vanessa y Guillel, y me esperan un minuto para ver si avanzamos, porque ya no está yendo la hora. Nerolisa. Pero Nerolisa levanta la mano y nunca Nerolisa interviene. no está en eso, profe. Aquí No, Eliani. bueno, pues entonces Eliani, está bien. Corroborando con lo que dicen mis compañeras, ningún medio va a caer porque cada quien tiene su público. Ellos sí se sienten amenazados, como por ejemplo la misma televisión se ha sentido amenazada con las redes sociales, porque antes en los medios de comunicación no daban boletín informativo. Ahora te interrumpen el programa que tú estás viendo, la novela, lo que sea, y dan un medio informativo como para hacer lo primero que den esa noticia, y porque se ven amenazados por las redes sociales. Cuando un medio de comunicación quiere poner algo, hace rato que en Instagram la persona del medio lo han publicado hace rato. Así es, muy bien. Entonces, luego de estos detalles, entramos en la tercera era de la que planteó McLuhan, la era electrónica, donde ya entonces se produce la explosión en cuanto a surgimiento de los nuevos medios. Y de hecho, en esta era, que la era electrónica, en la que McLuhan produce otro de sus importantes libros, que se llama Entendiendo los medios de comunicación, Understanding the Media, McLuhan pronostica el surgimiento de la Internet. O sea, muchos quizás interpretan que McLuhan tenía información de lo que estaban haciendo los organismos militares en materia de inteligencia de Estados Unidos, que es de donde surge el tema de la Internet, lo que estaba haciendo ARPANET, que también fue el equipo de científicos que se encargó de finalmente fundar la Internet. Y con esto de la televisión y luego la explosión de las tecnologías de la Internet, entonces se produce ya todo un ecosistema de medios que provocó un remeneo en todos los ámbitos a nivel de los medios de comunicación, no solo con el periódico. Ya cuando surge la tecnología, entonces tanto la radio, la televisión, que forman el trípode de los medios tradicionales, sintieron el asedio, como planteó una de las compañeras, porque estos nuevos medios llegaron a cautivar a las nuevas audiencias, pero también se decretó esta segmentación. O sea, hubo una ruptura
de lo que era medio de comunicación de masas hacia un medio más personalizado, un medio más segmentado, un medio que creaba contenido para públicos específicos. Entonces, como parte de esta fragmentación, de esta atomización de las audiencias, que fundamentalmente lo provoca el surgimiento de esa era electrónica, tenemos muchos medios, tenemos muchas audiencias. Entonces, pasamos del tiempo del broadcasting, que es producción de contenido para públicos masivos, o sea, la época de los medios de comunicación masivos, para pasar al momento del narrowcasting, que lo que privilegia es la estructuración de contenido para pequeños públicos, públicos personalizados. De hecho, de esa explosión que se produce, esa fragmentación de las audiencias y de ese cambio que hubo en el consumo de los medios, se puede decir que surgen iniciativas como Netflix, como Facebook, porque como la gente comenzó a cambiar la manera en que consumía la información, esto le dio idea a esos grandes innovadores, a esos grandes inventores de por dónde andaba la característica de los consumidores de la información, el perfil de los consumidores de los medios, porque la gente comenzó a grabar, por ejemplo, información de la televisión para consumirla en el momento en que tuviera tiempo. Eso fue principalmente lo que hizo Netflix. Bueno, pero la gente lo que quiere es tener como cosas encapsuladas para verla en el momento en que ellos tengan tiempo, en el momento en que se lo permita su apretada agenda. Nerolisa, dígame, a ver si ahora responde. Nerolisa, pero es que Nerolisa levanta la mano y nunca dice nada. Nerolisa. Aló, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Es que no se escucha. Ahorita estoy todavía. Tiene que ponerte un audífono, acercarte pues no, a la computadora. No, yo estoy escuchando ahora. Ah, pues en dígame, un teléfono que estoy. Dígame. No, la participación era de ahorita, con relación a los medios de comunicación que decían, yo entiendo que el periódico va a durar mucho para desaparecer, porque conforme el avance de la tecnología y de los medios de comunicación, pues los dueños de ese tipo que se encargan de este tipo de información, medios de eso, van a ir avanzando y van a ir utilizando estrategias para que esos medios no desaparezcan. Eso era todo. Okay. Catherine, ¿tú querías decir algo? No. Catherine Valdés, no. Guillelis. Luis Enrique. Brenda. Bueno. Maestro, sí, Guillelis. Maestro. Luis. Tienen que estar atentos. Vamos a la dama primero, a Guillelis. Maestro, ahorita iba a decir que la ventaja de la radio era que ella tiene la facilidad de llegar a varios públicos, ya sean de escasos recursos o de altos recursos, porque para una persona es más fácil tener una radio en casa que tener acceso a una televisión o a la tecnología. Entonces, pero despierten, porque hace rato que pasamos de la radio, ¿eh? No, porque no me dio la oportunidad ahorita. Oh, yo te llamé y tú no respondiste, claro que sí. Usted me dijo, ahorita seguimos con Guillelis, Brenda y Luis. Bueno, pues entonces Luis, está bien. Luis Enrique. Aquí estoy, maestro, de tanto rato. Bueno, yo tenía tema con respecto a los temas de la televisión y la radio, pero como ya cambiamos el tema, con relación al tema de ahora del broadcasting versus narrowcasting mismo, sí. Yo digo que realmente es narrowcasting. Yo digo que ahora mismo, como usted dijo ahorita, que uno busca, o lo que buscaba Netflix, era grabar los segmentos televisivos y algo así, para verlo en el momento dado que la persona no tenga, o sea, que tenga el tiempo para eso. Como vemos personas que a veces tenemos mucho tiempo ocupado, queremos ver una serie o un segmento de una televisión, lo puede ver más adelante. Así. Como en ese caso que he evolucionado bastante y es con la telecomunicación, que hay mucho, por ejemplo, muchos medios como el telecable de Claro, que por ejemplo uno lo tiene en su hogar, pasan un segmento, una novela, qué sé yo, un programa, y uno le da a grabar a la hora que están pasando ese segmento, y un momento después uno lo puede reproducir en su hogar cuando esté tranquilo.
Pero eso es un fenómeno que viene de los años 80, o sea, eso no es nuevo, que el tema de que la gente grabara para luego consumir la información, y eso le dio una pista, como le dije, a esas grandes innovaciones como Netflix, como el tema también de Facebook, para que fundaran esos grandes inventos. Brenda, ¿tú recuerdas cuándo llega la televisión a República Dominicana? Brenda Barreiro. Aquí estoy, maestro. ¿Recuerda cuándo llega a la televisión por primera vez? Me pasó a hacerle esa pregunta cuando estábamos hablando de la televisión. 1900, por los Yo, maestro. maestro. No recuerdo el número. Maestro, aquí. Por ahí. Yo veo Aquí, las maestro. manos, levanten las manos, yo veo las manos. Vamos a darle el chance a Evelyn. Por fin se acordó de mí, Pero profe. usted no terminó conmigo, maestro. Ay, espérese, Vera, yo pensaba que Brenda había terminado. Un momento. Perdón. Dígame, Brenda. Quería acotar algo. Más bien quiero acotar algo. Cuando el otro micrófono Y el reggaetón está muy bueno, pero ahora préstame estamos la en hora esto. para la fiesta. Sí. Diga, Brenda. Agregar, maestro, que al inicio de la clase hablábamos de que la tecnología nos aleja del medio ambiente o del entorno en el que nos desarrollamos. Pero conforme va avanzando la clase, nos damos cuenta de que la tecnología nos aleja si así lo decidimos. Claro. Puesto que hay personas que utilizan la tecnología para informar, para comunicarse, para comunicar lo que ellos necesitan, que los demás conozcan, para hacer comercios y demás. Entonces, quería hacer esa pequeña aclaración. Ok, bien, Brenda. Creo que no, Muy que la bien. tecnología no nos aleja. Evelyn, Aquí, profe. dígame, Evelyn. Con relación a la pregunta que usted estaba haciendo de cuándo surge la televisión en República Dominicana, Sí, es en 1952. excelente. Nace la televisión en República Dominicana. ¿Y quién es el padre de la televisión dominicana? Maestro, tengo la respuesta aquí. Evelyn. Ahí me Tengo la respuesta aquí. Dígame, Maestro. Catherine. Pero no podemos Pero, hablar maestro, todos juntos, señores, por Dios, espérense. Un segundo para decir algo. Sí, pero levanten la manita, porque no podemos, si abrimos, vamos a volverte un caos si abrimos todos los micrófonos. Profesor, disculpe, estamos levantando la mano como usted dijo, entonces otras personas abren su micrófono y empiezan a hablar. Sí, pero eso Tenemos que está esperar. mal, eso no está bien. Entonces yo es lo que levanten la mano, no voy a mandar al que me levante la mano por la cámara, es por ahí, porque entonces no vamos a avanzar nunca. Fraicien, que no ha participado. Fraicien Yodeli. Fraicien. Yo le levanté la mano de ahorita y le dieron la palabra a otra persona, pero no hay problema. Bueno, ustedes yo son tengo aquí 40, ustedes son 40, yo soy único. Yo tengo 2 ojos y voy mirando al paso. No hay problema, maestro. Esto es democrático. Llegó a Fraicien. Santo Domingo. Sí, ¿me escucha? Sí, te escucha. Llegó en el año 1952. El aporte del ingeniero González se desarrolló sobre los avances del físico Vladimir Cosma. Pero es aquí en República Dominicana. Sí, yo googleé y ese fue el que me apareció. Bueno. Entonces te dice que el ingeniero González es el padre de la televisión dominicana. Maestro. Momento, por favor. Momento. Fraicien, Catherine, terminó espera que te Fraicien. den la oportunidad porque hay más gente esperando. Claro. Sí, maestro. Ok, Sí. Catherine, Si alguien mira. tiene... Ok, aquí yo tengo alguien que no ha participado. Yasmel. Sí, maestro. Aquí tengo que el padre de la televisión dominicana es don Lulio Moscoso Espinosa. Ok, vamos a ver qué dice. Y Vanessa, ¿tú estás de acuerdo con eso? No, profesor. La historia habla que el hermano de Trujillo, Petán, es quien inició en la República Dominicana lo que es la televisión. Fue con el canal 4, el que ahora es el canal 4. Hacían ¿cómo se dice? Ponían 6 horas de una novela, exacto, de una novela.
Se llamaba Románticos O sea, Campesinos. lo mismo es, Así es, ya queda respondida la pregunta. Petán Trujillo, el hermano de Trujillo, es considerado el padre de la televisión dominicana. Y La Voz Dominicana era el primer canal de televisión, la primera manifestación de televisión en la República Dominicana, 1952. Es un desprendimiento de La Voz del Yuna. O sea, eso primero surgió como una emisora en Bonao, en la Villa de las Hortensias, Bonao. Y entonces luego eso se traslada 8 meses después aquí a la ciudad capital. Y Petán decide entonces convertir a la República Dominicana en el tercer país de Latinoamérica en tener televisión. Primero fue México y luego fue Cuba. Déjeme silenciar los micrófonos. Lamentablemente. Pues entonces, ya ustedes saben, broadcasting, narrowcasting, también los medios de comunicación en ese tiempo desarrollaron estrategias en el orden de que el contenido fuera orientado a ciertos segmentos. Los periódicos lo hacían. Ejemplo, en Estados Unidos, un mismo periódico distribuía contenidos diferentes para 3 o 4 estados. O sea, comenzó a adaptarse la información al perfil de la gente, a la característica de la gente. Entonces, con este remeneo que se provoca a nivel de los medios y toda la incertidumbre y la disyuntiva de lo que iba a pasar con los medios tradicionales, entonces viene un señor que se llama Roger Fidler y desarrolla una teoría de impacto llamado mediamorfosis. ¿Qué plantea Roger Fidler con esa teoría? Bueno, que los medios lo que hacen es que se transforman, señores. Que los medios lo que hacen es que se adaptan a la realidad del momento, como lo hizo el periódico con el surgimiento de la radio, como lo hizo tras el surgimiento de la televisión. Entonces, luego esos 3 medios hicieron lo propio cuando surgió la era electrónica, cuando surgió la tecnología, se adaptaron a la realidad, se transformaron. Entonces, de metamorfosis, que es lo que él quiere más o menos significar con esa teoría, él obtiene, él registra esa teoría que se llama mediamorfosis para significar que los medios de comunicación, ante el surgimiento de nuevos medios, lo que hacen es transformarse y adaptarse a la realidad del momento. Tremenda teoría y tremendo libro ese de Roger Fidler. Si ustedes lo pueden comprar y hacer una inversioncita ahí, esto le viene de maravilla. Entonces, otra de las teorías que me encanta fue la planteada por Alvin Toffler en su libro La Tercera Ola, donde él comienza a evidenciar esa nueva conducta de los consumidores que estaban comenzando a hacer cosas por sí solos. O sea, la gente comenzaba a usar cajeros automáticos, ya no iba a los bancos a retirar su dinero. Las mujeres comenzaban, por ejemplo, a autopracticarse sus pruebas de embarazo. Entonces, partiendo de estas dos cosas que nada tienen que ver con comunicación, entonces Toffler hace una aproximación científica y dice, pero ya la gente no consume simplemente los contenidos, la gente también crea contenidos. Entonces, en vez de consumidor, hemos pasado a la etapa del prosumidor. Yo, ustedes y cada persona que tenga la facilidad de accesar a un dispositivo inteligente, de tener una cuenta en alguna de las redes sociales, tiene la oportunidad, tiene la capacidad de convertirse en un constructor de contenidos. O sea, ya no es el receptor pasivo que solo recibe la información, sino que también se puede convertir en el epicentro de una información de interés general y por eso pasa a convertirse en lo que Alvin Toffler llama el prosumidor de la era de la tecnología, de la era electrónica. Entonces, esta frase la puse ahí porque se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy en día. Y esta frase, usted dirá, eso fue ayer. No, esa frase tiene 50, 60 años que la dijo Toffler. Entonces, decía Toffler, los analfabetos del siglo XXI no serán quienes no saben leer y escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Más real no puede ser esa frase de Toffler, porque es lo que está pasando en este momento con la pandemia del coronavirus. Todos hemos tenido
que desaprender y volver a reaprender, adaptarnos a esta nueva tecnología que no son nuevas, sino que estamos usando con mucho más frecuencia, adaptándonos a estas herramientas de reuniones virtuales que antes no la usamos, estaban ahí, no le dábamos uso. Entonces estamos reaprendiendo, todos nos hemos sumergido en un proceso de reaprender, de reatrapar el conocimiento, porque no es el que no sabe leer y escribir que es analfabeto. Ahora es la persona que no puede adaptarse a las nuevas tecnologías y la persona que en unos cuantos años no puede hablar por lo menos un idioma adicional a su idioma natural de donde nació. Déjenme ver. ¿Qué quiere decir Lady? ¿Esa mano es vieja? Brevemente. No, esa mano no es vieja. Bueno, Profesor, sí. yo quisiera saber si usted no puede compartir sus diapositivas por correo. Oh, pero claro que sí. Eso es de ustedes. Eso yo lo preparo. La primera y esta es la segunda. Eso yo lo preparo para ustedes. Sí, y también tiene una aportación con relación a la radio. Nosotros no hablamos de Pero vamos a hacer. RD. Sí, claro que sí. Usted... Claro que no. Ah, no, es verdad. Tiene razón. ¿Y cuándo llegó la radio en RD? Vamos con usted mismo ahí. Rápidamente, Dice que pues fue ya estamos dice terminando. dice que fue en el 1924 y con una sigla llamada HIH, que significa el prefijo de Internacional Española, y surgió por el señor Frank Hampton Guerrero. Ya. Fue en el 26, no el 24. O sea, en el 24 Dice comenzaron. 1924. Sí, es que a veces la fecha no están bien, como le digo, en la web. Fue Frank Hampton, tiene toda la razón, HIH, la H de Hampton y la HI de Hispaniola. Esa Exacto. fue la primera radio en la República Dominicana. Frank Hampton vino con los intervencionistas, o sea, su padre era un militar de la Armada Norteamericana y él vino junto con quienes nos intervinieron. Usted sabe que Estados Unidos nos intervino del 1916 al 1924. Entonces, cuando ellos se van, dejan muchísimas herramientas, muchísimos equipos y Frank Hampton se aprovecha, comienza a hacer experimentos y finalmente en el 26 la República Dominicana registra la primera radio. Mire, rápido la República Dominicana se mete en la onda porque la radio surge en el 20 en Estados Unidos, en Pittsburgh, la KDK, y ya a los 6 años nosotros teníamos televisión. Entonces, televisión, teníamos radio, perdón. La televisión surge en el 26, pero ya nosotros en el 52, menos de 30 años después, nosotros teníamos radio también. Lo que levantan la mano, por favor, un momento, porque va a terminar y me va, esa pregunta ni la voy a hacer, porque está terminando el tiempo. Entonces, esta mezcla de todos los nuevos medios, ustedes deben observar de la manera en que se entrecruzan esos nuevos medios. A veces usted está viendo televisión, pero en la misma transmisión de televisión usted ve los mensajes de Twitter, los mensajes de Facebook, o sea que hay una hibridación. Son medios híbridos porque se complementan y lo mismo pasa en el periódico digital, por ejemplo. A veces el periódico digital se convierte en un espacio en donde usted puede ver imágenes en movimiento, usted puede usarlo como si fuera una televisión porque se hacen transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos y viceversa. Pasa con la radio, pasa también con todos los medios. Ahí se entrecruzan, se hibridan, se complementan, se adaptan a la realidad del momento. Entonces, esa atomización de las audiencias lo que ha significado es un proceso de producción de información a unos niveles que nadie puede controlar. Y eso le da la sensación de impotencia a los seres humanos porque suceden tantas cosas en tan poco tiempo que escapan a su control. Y esto lo que hace es como produce una especie de intoxicación informativa, lo que los teóricos definen como una infoxicación. Quiere decir que ya es imposible, humanamente hablando, de que un ser humano, una persona, esté al tanto de todo la cantidad descomunal de cosas que pasan en 60 segundos. No es mucho tiempo, vamos a ponerle 60 segundos. Nadie tiene la capacidad
para estar al tanto de lo que se produce en materia informativa en todos los medios que existen en un periodo de 60 segundos. Yo lo invito a que ahorita ustedes busquen en su teléfono la cantidad de información que se produce en YouTube, que se produce en Facebook, en Twitter, en 60 segundos. Y ustedes van a quedar impresionados. O sea que ya eso de que yo soy el más actualizado, de que yo estoy al día hasta mañana de lo que está pasando, eso no existe. En el ratito que nosotros tenemos aquí, ya nosotros estamos ajenos a un montón de cosas que han sucedido, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y eso lo que produce una sensación de impotencia, una sensación de que estamos intoxicados de información. Así que si hay alguna pregunta, hasta acá llega la presentación que hemos preparado para ustedes. Si tienen alguna pregunta brevemente, alguna intervención que no pase de 30 segundos, 40 segundos, porque ya van a ser las 5 y tenemos que despedir la reunión. Catherine. Catherine está dando un dedito de que muy bien. La manito, por favor, la manito. Veo a... Dime, Ani. No. Cristina. Tampoco. Maestro, yo tengo una aportación. Dígame, Catherine. Usted nunca levanta la mano, usted siempre prende el micrófono e interviene. No le dé la palabra por eso, maestro. Ya hay que dársela, porque después, imagínense. Dígame, rápido, que ya no vamos. Rápido. Tengo mi manito. Está bien, que hable otra Hable, Catherine, hable, corra, hable. Decía que era con respecto nada más a broadcasting, que significa, y no se dijo arrojar o esparcir ampliamente, y que la misma fue acuñada por los primeros ingenieros del medio oeste de los Estados Unidos. Pero yo no estoy Ya, maestro, terminé mi intervención. Scarlett. Un aporte que iba a hacer sobre la radio, pues estaba diciendo que fue en 1924. En 1928 salió la primera emisora, HIX, el cual se llevó a cabo el himno nacional. No, la HIX es la primera emisora estatal. Esa surgió después de HIH, la de Frank Hatton. Sí, esa HIX fue la de Trina de Moya en el gobierno de Horacio Vázquez. Esa surgió después que la de Frank Hatton Guerrero. Ariadne. Sí, profesor, es para compartir unos datos con respecto al tema que estábamos abordando sobre la cantidad de información que hay en tan solo 60 segundos en las redes. Y me aparecieron aquí unas estadísticas correspondientes al año pasado, pero eso es para que vean la cantidad de información que me imagino que ahora en este año hay muchas más. Dice que en solo 60 segundos, por ejemplo, en Twitter se realizan 87.500 tweets. En scrolls, en Instagram, se realizan 347.000. Y en YouTube, 4.5 millones de videos. Ya usted sabe lo que eso... Entonces cerramos con uno que no haya participado, que haya levantado la mano. Ariadne ya participó. Bueno, y Vanessa, ya nadie más. Y Vanessa, ¿quiere decir algo? Yo quería decir ahorita sobre lo de la radio, que como usted dijo, fue la primera intervención norteamericana y se inició porque los militares querían escuchar los juegos de béisbol. Entonces, Frank Hatton lo introdujo para que los militares pudieran escuchar los juegos de béisbol. Entonces, por eso fue que se inició. Eso del juego de béisbol le surgió a ellos como una iniciativa, o sea, para ellos probar el nuevo invento. O sea, quizás se quería escuchar porque era la Serie Mundial. O sea, y se transmitió un juego de la Serie Mundial. ¿Quién no quería escuchar en ese tiempo un juego de la Serie Mundial? Gloria. Sí, Gloria, maestro. dígame. Sí. Dígame. Bien, maestro. Que nada, estos chicos son muy inteligentes. Me robaron toda la idea. Bien, maestro. Yo comparto lo mismo que yéndonos un poquito atrás de los periódicos y los medios. Yo soy de la persona
que creo que los periódicos impresos no van a desaparecer. Yo creo que así como surge el periódico digital y una serie de cosas, van a venir más cosas más modernas a medida de que vaya la tecnología avanzando y vamos evolucionando más en muchos ámbitos. Sigo creyendo que el periódico no va a desaparecer, aunque cuando ya yo veo, por ejemplo, la noticia, el Diario Libre me lo envían diario a la casa. O sea, ya yo la he visto en las redes sociales la noticia. ¿Por qué? Yo creo y comparto la idea de que no van a dejar de desaparecer, porque nada o sea, como de las redes no es tan segura como tú decís, no, lo dijo el periódico El Listín Diario, ni lo dijo por ejemplo, el periódico Hoy. O sea, es algo más seguro, es una fuente más confiable que una noticia que uno lea en la red o un comentario. Yo sigo creyendo que los periódicos no van a desaparecer. Bueno, muy bien, Gloria. Lamento no poderle dar la oportunidad a los que tienen la mano levantada. Ya son las 5, ustedes tienen más clases, me imagino. Yo también tengo más clases, ahora a las 5, entonces me encantaría quedarme con ustedes aquí discutiendo, hablando, pero no es posible. Ya la próxima semana inician las exposiciones de los grupos. Hablé con los integrantes del grupo 3, del grupo 5 y le pedí que ellos ocuparan los 2 lugares que teníamos disponibles. El lugar del número 2. Perdón. Le dije que ocuparan. Una pregunta, maestro, disculpe que le interrumpa. Yo estuve buscando el listado de los grupos y como que no me aparece. ¿Será que usted la eliminó? No, yo lo subí en la plataforma de la universidad ayer porque yo lo actualicé. Quiero que lo vean porque cambió el orden de todos los grupos porque yo lo había advertido. Habían 2 lugares que estaban desiertos y como esos temas yo lo he ido construyendo de manera asimétrica. No, usted seguro subió. Todos subieron. Solo está disponible el tema 9 y 10. Después todo el mundo subió 1 y hasta 2 lugares. Así que vayan a la plataforma. El grupo 3 ahora será el grupo 2. El grupo 5 bajó al grupo 3 y así sucesivamente. Entonces, necesitaba llenar esos huecos porque eso está de manera temporal, estructurado de manera simétrica. O sea, si me saltaban un tema ya perdía como la coherencia, la estructuración de los temas. Pues gracias por notificar, profe. Gracias. Así que vayan y los que no tengan grupos, que me escriban con la lista que han hecho de los grupos para yo entonces agregarlo al cuadro, al listado y que ya formalmente tengamos completo a todas las personas con su grupo, que leí ahí que algunos no tenían grupo. Así que nada, la próxima semana entonces solo nos vamos a juntar el grupo 1, 2 y 3. Los demás se dedican en la semana a llenar las cosas que voy a subir a la plataforma, a darle seguimiento a las cosas pendientes, a las prácticas, y entonces nos juntamos grupo 1, Maestro. 2 y 3. Maestro. Permiso, Dígame, yo tengo dígame. una pregunta. En la plataforma hay una pregunta que dice que para entregar el 26 de junio. ¿Esa sigue vigente en esa fecha? No, porque es que ese cuestionario, señores, se lo he dicho varias veces. Ese cuestionario es para consumo personal, no para que me lo manden. Ustedes lo llenan, lo tienen ahí porque voy a sacar de esa pregunta para el parcial. Igual que lo haré con una que le voy a mandar esta semana. También de lo que hablamos hoy. Así que síganla, dígame. Bye, que me voy para el salón, se me va la luz. Una pregunta, maestro. Dígame. Con respecto a las preguntas que usted va a subir ahora a la plataforma, ¿hay que respondérselo por esa misma vía? No, igualito que el cuestionario anterior. Usted la va a juntar con la que yo le suministré de comunicación para el desarrollo y la va a tener ahí para consumo personal, para que usted estudie y para que sepa qué día ahí va a venir el parcial. De ahí lo voy a sacar de esas preguntas. Bien. Está bien, gracias. Pasen buenas, mis hijos, pórtense bien y pasen lo que queda del fin de semana. Gracias. Recuerde, por favor, enviarnos el PowerPoint. Sí, las 2 presentaciones se las voy a enviar. Está bien. Gracias. Cuenten con Bye, eso. feliz tarde.